La intención con esta presentación es ofrecer un enfoque global con perspectiva acerca de la problemática de los sistemas de alerta temprana. Para ello recurriré al concepto de gestión integrada de crecidas. Desde hace ya mucho tiempo se diferencian estos dos grandes bloques de alternativas de actuación contra las inundaciones. Por un lado, los procedimientos preventivos, es decir, aquello que nos prepara para reducir los posibles daños. Y por otro lado tenemos las actuaciones de emergencias, es decir, las actuaciones durante el evento peligroso. Y en el primer grupo tenemos dos subgrupos, uno el de los métodos estructurales, es decir, toda aquella solución basada en soluciones físicas, como obras tipo presas, embalses, encaucamientos, etc. Y por otro lado tenemos las actividades de gestión, es decir, aquello que no depende de soluciones físicas. Ahí están indicados algunos ejemplos, aunque hay muchísimas más alternativas. En todo esto hay que reconocer la gran importancia que tienen las redes de medida. Si no contamos con una buena base de información, pues difícilmente vamos a poder plantearnos ningún tipo de sistema de alerta. Pero estas redes de medida pues van a tener múltiples usos en diferentes ámbitos, como más o menos recoge esta diapositiva. Y cuando los sistemas de medida se automatizan, dan lugar a lo que denominamos los sistemas automáticos de información hidrológica. Gracias a ellos podemos lograr importantes márgenes de tiempo, por cuanto proveen información en breves espacios de tiempo y además sirven de sistemas operacionales de pronóstico. Gracias a ello, ganamos tiempo de tal modo que reforzamos el aspecto de temprana en un SAT. Esta diapositiva me ilustra algo sobre lo que se insistirá después, que es la importancia de que cada tipo de institución tenga claramente definidas sus funciones conforme a sus mayores capacidades. Así, un servicio de hidrología y meteorología es quien puede informar acerca de las condiciones para que pueda producirse una afección, es decir, nos informa sobre la amenaza, mientras que los servicios de protección civil serán los que estén en condiciones de ver cuáles puedan ser esas afecciones y qué se puede hacer para reducirlas. Así tenemos cubiertos las dos componentes del riesgo. El concepto de gestión integrada de crecidas es promovido por este programa, el Programa Asociado de Gestión de Crecidas. Es una acción conjunta de la OMM y GWP. Cuentan con una página web cuya consulta recomiendo. Sería muy largo explicar todos y cada uno de los aspectos de la gestión integrada de crecidas, pero podemos resumirlo en que busca una integración de múltiples tipos de acciones, enfoques. Así es muy importante todo lo que tiene que ver con la gestión del uso de las tierras, con la ordenación del territorio. Cuenta con algunos elementos esenciales, como orientar a que se realice una gestión del ciclo hidrológico en su conjunto, reconocer que el río es una entidad dinámica y por tanto cambiante, con múltiples interacciones agua-tierra. Se ensalzan los requerimientos de tipo institucionales, así como los legislativos, y busca siempre un proceso participativo. Uno de los mensajes importantes de este enfoque es que las medidas deben entenderse como complementarias entre sí, no excluyentes. Es decir, lograremos la solución no con un tipo de medidas concretas, sino con una combinación de las mismas. Por eso es recomendable estudiar el problema también desde diferentes ópticas, teniendo en cuenta diferentes aspectos de la gestión integrada de crecidas. En esta diapositiva he recogido
dos párrafos de manera literal de uno de los principales documentos de este programa de gestión de crecidas. En el primer párrafo se ensalza la importancia de la alerta temprana y la predicción, pero insiste en un tema importante: la conveniencia de contar con una única autoridad oficial cuyas responsabilidades estén bien definidas por ley. Con esto se puede evitar que la población en riesgo reciba información, mensajes posiblemente contradictorios. Pero no basta con que se envíen mensajes certeros y claros. Es necesario también que la población esté, por un lado, concienciada del problema y, por otro lado, en condiciones de entender dichos mensajes. Es por ello por lo que es conveniente contar con programas de educación pública. El marco de acción de Hyogo, que fue el resultado de la Conferencia Mundial sobre Reducción de los Desastres del 2005, que se celebró en Kobe, Hyogo, Japón, deja claro la importancia de la alerta temprana. También queda muy claro en el marco de Sendai, resultado de la conferencia del 2015 en Sendai, Miyagi, Japón. Ahí podemos ver cómo dentro de la prioridad número 4 está la de desarrollar, mantener y fortalecer sistemas de alerta temprana y de predicción. Desde hace ya tiempo se diferencian estos tres elementos en la cadena de alerta temprana: detección y pronóstico, el primero de ellos; la segunda fase es la difusión de información y recomendaciones, y todo ello para que al final haya una respuesta. Pues bien, este tipo de textos a veces se ensalza mucho la importancia de las autoridades locales. Creo que esto puede inducir a cierta confusión. Considero que un Estado bien organizado debe tener capacidad de respuesta a diferentes niveles administrativos y territoriales. Para que un sistema de alerta temprana sea efectivo, es decir, para que realmente funcione, es necesaria la cooperación. La cooperación entre agencias, en primer lugar, pero también entre estas agencias y la población. Para ello, será necesario un marco legislativo apropiado que fije las reglas del juego, pero también un marco administrativo para que todo esto se desarrolle con orden y normalidad. Harán falta muchos otros tipos de acciones complementarias, como son la divulgación y la educación pública, pero también otros como los planes de emergencia y protocolos. Un sistema de alerta temprana no se puede basar en la improvisación. Es por ello por lo que hay que elaborar planes de emergencias y protocolos. Con ellos se conseguirá prever medios, se conseguirán definir procedimientos, funciones y responsabilidades, y se podrán lograr aspectos tan concretos y prácticos como saber cuándo, cómo y a quién informar. Una de las tareas que Proimed ha llevado a cabo ha sido la realización de diagnósticos en Iberoamérica, sobre todo en lo concerniente a los sistemas de monitoreo y pronóstico, pero también en lo que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana. Se han observado algunas debilidades, fundamentalmente lo que tiene que ver con las plantillas de personal, generalmente insuficientes, pero también con debilidades en los presupuestos de operación y mantenimiento, sobre todo de las redes de medidas. Todo ello ha tenido sus consecuencias y las sigue teniendo. Pero afortunadamente también se cuenta con fortalezas. Hay un desarrollo de tecnologías básicas, se cuenta con perfiles profesionales apropiados, aunque puedan necesitar ciertas capacidades complementarias, y se cuenta ya con bastantes experiencias. Y esta diapositiva final trata de resumir los mensajes más relevantes que se han tratado de transmitir a lo largo de la presentación.